Lo que no sabían del osito de peluche. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques había una tienda de antigüedades que parecía guardar secretos oscuros. En ella, un osito de peluche antiguo y aparentemente inocente se encontraba en una vitrina, esperando a que alguien descubriera su verdadera naturaleza. Este es el relato de Lo que no sabían del osito de peluche. Una joven pareja, Lucas y Carolina, visitaron la tienda en busca de un regalo especial para su hija pequeña, Sofía. Fueron atraídos por la dulzura y ternura del osito de peluche y decidieron llevárselo a casa. Sin embargo, lo que no sabían era que ese osito albergaba un espíritu maligno que acechaba en la oscuridad. La primera noche que el osito de peluche llegó a la habitación de Sofía, todo parecía normal. Pero a medida que la noche avanzaba, un sentimiento de inquietud se apoderaba de la niña. El osito parecía mirarla fijamente con sus ojos de botón como si tuviera vida propia. Sofía intentó ignorar esa sensación y se durmió. A partir de esa noche, sucesos extraños comenzaron a ocurrir en la casa. La luz de la habitación de Sofía parpadeaba sin explicación, los juguetes se movían solos y extraños susurros llenaban el aire. La pareja estaba desconcertada y asustada, sin entender qué estaba sucediendo. Un día, Carolina decidió investigar más sobre el osito de peluche. Descubrió que había sido fabricado hace más de 100 años y que perteneció a una niña que murió en circunstancias misteriosas. Según la leyenda, el espíritu de la niña había quedado atrapado en el osito y buscaba venganza. Con el corazón lleno de miedo, la pareja decidió deshacerse del osito de peluche. Pero cada vez que intentaban deshacerse de él, el osito volvía misteriosamente a la casa. Era como si estuviera destinado a atormentar a la familia para siempre. Lucas y Carolina se dieron cuenta de que debían encontrar una manera de liberar el espíritu atrapado en el osito. Consultaron a un anciano sabio del pueblo quien les reveló un antiguo ritual para exorcizar el espíritu maligno. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, realizaron el ritual en la habitación de Sofía. En medio de la ceremonia, el osito de peluche comenzó a temblar y emitir un aterrador chillido. El espíritu de la niña finalmente fue liberado, desapareciendo en la oscuridad. La paz volvió a la casa, y la pareja finalmente pudo vivir sin el constante temor. Lo que no sabían del osito de peluche, se convirtió en una advertencia para aquellos que se dejaban seducir por la apariencia inocente de las cosas. Era una lección de que incluso los objetos más dulces y tiernos pueden esconder terribles secretos. La pareja aprendió que algunos juguetes no deben encontrarse en manos equivocadas y que siempre deben investigar antes de llevar algo a su hogar.